¿Qué tal? En esta exposición se explica el sistema límbico y la corteza cerebral. En este marco, ¿qué es el sistema límbico? Es un sistema filogenéticamente antiguo. Su etimología proviene del latín limbus, que quiere decir borde. Este sistema está formado por algunas estructuras cerebrales, las cuales se ubican, como pueden ver en la imagen, alrededor del tálamo y por debajo de la corteza cerebral. Está involucrado con algunas estructuras en funciones como es la formación de la memoria, el control de las emociones, respuestas conductuales, entre otras. Por otro lado, en su funcionalidad independiente, se integran sus estructuras, las cuales son la circunvolución singular, que se activa en situaciones conflictivas. La siguiente es la cisura longitudinal, que es una hendidura que separa los hemisferios. El septum está relacionado con las necesidades primarias. El cuerpo mamilar capta los impulsos nerviosos procedentes del hipocampo y la amígdala. Subsecuente a este tenemos el fornix, que son las conexiones que existen entre el hipocampo, que es un centro de control hormonal, y el hipotálamo, que se encarga de la memoria explícita. Por último tenemos a la amígdala, que se encarga principalmente de la respuesta ante el miedo. Este sistema interacciona además con el sistema nervioso periférico y el sistema endocrino. Ahora hablemos de las funciones principales del sistema límbico. Es responsable de la vida emocional, por lo cual influye en la motivación de la preservación del organismo. Aparte, integra la información de nuestro organismo con el exterior a partir del aprendizaje y evoca una respuesta. También se encarga de la motivación y la conducta sexual. El sistema límbico tiene muchas partes. Las mismas tienen subpartes y estas se pueden observar en las láminas de colores que se encuentran en el gráfico, las cuales son el lóbulo límbico, las formaciones hipocámpicas, la amígdala, el área septal, las formaciones olfatorias, la corteza orbitofrontal y el núcleo accumbens. Como habíamos dicho, una de sus partes es el hipocampo. En este sentido, ¿qué es el hipocampo? ¿De qué se encarga? Es una estructura fundamental del sistema límbico, la cual es marginal y está compuesta por capas densamente empaquetadas. También se la puede considerar como la parte más sencilla de la sustancia gris cortical del lóbulo temporal. Esta se encuentra en la parte medial o también la interna del lóbulo temporal de cada corteza y bajo la superficie del cortical. El lóbulo se lo puede encontrar en la parte verde de la gráfica. Por su forma peculiar y alargada, Giulio Cesari lo comparó con un caballito de mar. Cabe recalcar que algunos primates lo tienen de esta forma, pero en otros mamíferos varía como la de un plátano. El hipocampo tiene una estructura pareada. Esto quiere decir que se encuentra partido a la mitad en ambos hemisferios cerebrales. Una parte se encuentra en el sistema límbico y otra en la arquicorteza. Esta, junto al súbito y el giro dentado, dan como resultado lo que es la formación hipocámpica. Estudios afirman que se origina en el palio, que tiene la función de memoria y manejo en los mamíferos, y la función espacial y de navegación en los roedores, con lo cual podemos decir que nos ayuda a la ubicación y orientación. Al sufrir una lesión puede presentar varios daños, como es la hipoxia o falta de oxígeno, la encefalitis y la epilepsia del lóbulo temporal. Si sufre un daño extenso puede provocar la amnesia anterógrada, que es la incapacidad de adquirir nuevos recuerdos. Además, se ha comprobado que el hipocampo es el primero en sufrir daños en el Alzheimer, en el que la pérdida de la memoria y la desorientación son los primeros síntomas. Ahora hay que aclarar que tiene un papel fundamental en la memoria, la cual es la detección de personas, lugares y aspectos novedosos. También es responsable de la memoria declarativa o recuerdos verbalizados. La lesión puede causar la memoria anterógrada antes mencionada y la retrógrada, que es el olvido de recuerdos pasados. Sin embargo, se ha demostrado que no afecta a otros tipos de memoria como es la motora. Pueden sufrir patologías como es el envejecimiento, el estrés, la epilepsia y la esquizofrenia. Cuerpo amigdalino, complejo amigdalino o amígdala cerebral. ¿Qué es la amígdala? Es un conjunto de núcleos de neuronas que están localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales. Forma parte del sistema límbico y su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Tenemos una primera imagen en donde podemos observar a la amígdala, que llegarían a ser los puntos rojos, y tenemos una segunda imagen en donde encontramos al cerebro en otra posición y nuestra amígdala sería el punto verde. Ahora vamos a hablar sobre las divisiones anatómicas de la amígdala. Regiones descritas como amígdala en realidad abarcan una serie de núcleos con distintas funciones, llamado complejo amigdalino. Entre estos núcleos se encuentra el grupo basolateral, el cual se divide en núcleo lateral, el basal y núcleos basales accesorios.
El núcleo lateral va a ser el encargado de enviar proyecciones al resto del grupo basolateral y a los núcleos centromediales, el cual va a recibir proyecciones desde el sistema sensorial. También tenemos el núcleo centromedial, el cual está conformado por los principales sales para el grupo basolateral, que está involucrado en la activación emocional. Y por último tenemos al núcleo cortical, el cual está relacionado al sentido del olfato y procesamiento de feromonas, el cual recibe información desde el bulbo olfatorio y la corteza olfatoria. Ahora vamos a hablar sobre las conexiones. La amígdala envía proyecciones al hipotálamo y a su vez es el encargado de la activación del sistema nervioso autónomo. Los núcleos reticulares se encargan de incrementar reflejos de vigilancia, paralización y de escape-huida. Los núcleos del nervio trigémino y facial le dan las expresiones de miedo. En el área tegmental ventral y el locus ceruleo y el núcleo tegmental laterodorsal se encarga de la activación de neurotransmisores, dentro de ello de nuestra dopamina, glucocorticoides, noradrenalina y de la adrenalina. Cabe mencionar aquí que la mayoría de neurotransmisores están conectados a respuestas del estrés. La amígdala está involucrada en la respuesta a las hormonas sexuales. Se encarga también de la formación y almacenamiento de memoria asociada a sucesos emocionales. En la consolidación de memoria, cabe recalcar aquí que no se forma de manera instantánea, es asimilada lentamente. La amígdala procesa las reacciones a las violaciones del espacio personal. Y también la amígdala parece desempeñar un papel en el consumo excesivo de alcohol, siendo dañada por episodios repetidos de intoxicación y abstinencia. Lesiones en la amígdala pueden provocar reacciones extremadamente agresivas o la pérdida del miedo. Un experimento que se realizó demuestra que madres cuya amígdala está dañada mostraban una mala conducta maternal hacia sus hijos y a menudo abusaban físicamente de ellos y los descuidaban. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que cuando se presentan daños en la amígdala impide la adquisición como la expresión del condicionamiento del miedo. Por tanto, podemos concluir que la amígdala cerebral es una región importantísima en nuestro cerebro, ya que gracias a ella podemos experimentar y expresar una gran cantidad de emociones y sentimientos. Ahora voy a hablar sobre la corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral es la estructura que forma la superficie externa de los hemisferios cerebrales. Esta se divide en dos tipos, la gallocorteza y la neocorteza. Ahora vamos a ver los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales se encuentran en el interior del cráneo y están separados por una hendidura longitudinal. Estos hemisferios están formados por tres capas. La capa externa, que está formada por una sustancia gris. La capa intermedia, en donde se encuentra una sustancia blanca, que está formada por los axones de las neuronas. Y la capa interior, que se encuentra en la profundidad de la sustancia blanca. Entonces, también asimismo los hemisferios cumplen sus diferentes funciones, como por ejemplo el hemisferio izquierdo, que es la parte motriz capaz de reconocer grupos de letras formando palabras y grupos de palabras formando frases, asimismo la numeración, las matemáticas y la lógica. El hemisferio derecho es un hemisferio integrador especializado en sensaciones, sentimientos, prosodias y habilidades especiales como las visuales. Ahora vamos a hablar de los lóbulos cerebrales, los cuales son el frontal, parietal, temporal y occipital. Aquí tenemos 4 pequeñas imágenes en donde indican la ubicación de las 4 circunvoluciones que presenta este lóbulo. El lóbulo frontal está encargado de la producción lingüística y oral. Este presenta 4 circunvoluciones o giros, que son giro frontal superior, giro frontal medio, giro frontal inferior y giro precentral, así como se mostró en las imágenes anteriores. También tenemos las áreas del lóbulo frontal, las cuales son el área precentral, que es la capacidad para reprimir impulsos y para pensar en ideas abstractas. También tenemos la área premotora, que está involucrada en los procesos de planificación, ejecución y control de los movimientos voluntarios. Asimismo tenemos al área broca, que está involucrada en la realización de movimientos concretos para articular el habla. He aquí el lóbulo parietal. Está ubicado detrás del lóbulo frontal. Una de las principales funciones es la somatosensación y la integración sensomotora integral visual, auditiva y somatosensorial, con el fin de guiar el comportamiento. Lo temporal se encuentra paralelo al surco lateral
y tiene un papel muy relevante en el procesamiento de los contenidos de la visión y del oído, así como la del lenguaje en general. Abarca la corteza auditiva, temporal medial, área de asociación, giro supramarginal y angular, área de Wernicke, corteza del surco temporal. El lóbulo occipital, el cual es el más pequeño y ocupa una posición trasera. Este se encarga de que podamos conocer bien el movimiento, posición y localización de lo que vemos. A continuación veremos las áreas corticales primarias y de asociación. ¿Qué es la corteza motora primaria? La corteza motora primaria es una región cerebral que en los seres humanos se encuentra en el sector posterior del lóbulo frontal. Trabaja conjuntamente con las áreas premotoras para planificar y ejecutar los movimientos. Las áreas motoras de la corteza cerebral son el componente primordial de los sistemas motores, ya que desde ellas parten vías descendentes que envían las órdenes directamente hacia los niveles inferiores de las áreas motoras, enviando así un estímulo para generar la acción de movimiento. Dentro de las áreas sensoriales primarias están la somatosensorial, la visual y la auditivo-vestibular, misma que se activa cuando una neurona sensorial es impulsada por algún estímulo en específico, así como el tacto, la posición del cuerpo, la tensión muscular, y precisamente se encuentra junto a la corteza motora. La corteza motora primaria es la que al activarse me permite percibir algo y enviar esta información necesaria para poner en marcha los movimientos voluntarios. Obviamente, esto va a ir dependiendo del estímulo que va a variar entre visual y auditivo. Su función es generar una secuencia de movimientos que antes de ejecutarse realiza una planificación y programación de los movimientos ante la presencia de un estímulo externo, como por ejemplo correr, ya que el estímulo fue presentado de manera anticipatoria, así como podemos visualizar. También daremos a conocer las áreas motoras primarias. El área motora primaria participa en el inicio o disparo del movimiento, es decir, proyecciones desde otras áreas, como la corteza somatosensorial primaria, que le informa acerca de la contracción del músculo y de la magnitud del movimiento que va a realizar. Por consiguiente, también veremos qué es el área de asociación de la corteza cerebral. La corteza de asociación parietal posterior recibe una gran cantidad de aferencias que le aportan informaciones muy variadas respecto a la posición de las partes del cuerpo que se van a mover, la situación espacial y el entorno donde se encuentra el individuo. ¿Qué pasa si se sufre una lesión en esta área? Lo más probable es que perdería su visión temporal y obviamente la ubicación espacial donde se encuentra. Además también presentaremos la corteza de asociación prefrontal dorsolateral. Esta desempeña un papel muy fundamental en la planificación de nuestro comportamiento en función de la experiencia. La información que recibe desde la corteza de asociación parietal posterior es almacenada en esta área cortical, ya que aporta una representación mental del estímulo para que así el individuo pueda ejecutar con éxito el movimiento y obviamente tomará la decisión de iniciar o no el movimiento. Irrigación sanguínea. El encéfalo se encuentra irrigado, esto quiere decir que está derramado o cubierta por varias arterias, como podemos ver aquí. Básicamente es por 4 grandes arterias que van emergiendo desde la arteria aorta que se encuentra aquí y ascienden por el cuello hasta penetrar el cráneo. Por la porción anterior del cuello ascienden las arterias carótidas comunes y por la porción posterior ascienden las arterias vertebrales y estas están protegidas por las vértebras cervicales, como podemos observar. Las arterias carótidas comunes están divididas en 2 ramas, en las arterias carótidas externas, como podemos observar aquí, y estas nutrirán fundamentalmente estructuras extracraneales como lo son la lengua, la cavidad bucal, los músculos cervicales, la faringe y la cara en sí, mientras que las arterias carótidas internas están aquí y estas aportarán sangre a la mayor parte del encéfalo, o que también conocemos como cerebro. Las arterias vertebrales entran en la cavidad craneana uniéndose y formando un tronco común que conocemos como arteria basilar, que se encuentra aquí, mientras que las arterias carótidas internas y la arteria basilar se dividen a su vez en ramas de calibre cada vez más pequeñas que, distribuyéndose por toda la superficie cerebral, discurren por el espacio subracoideo que se encuentra aquí y penetran en el tejido encefálico, asegurando la nutrición del mismo. Isquemia e infarto.
Cuando el aporte circulatorio se ve disminuido o interrumpido, la porción del tejido nervioso afecta no puede disponer del oxígeno y de los nutrientes que necesita para desarrollar su función. Este hecho, al que llamamos isquemia, da lugar a que de inmediato la actividad neuronal se altere, apareciendo síntomas secundarios al mal funcionamiento del tejido nervioso, como puede ser la debilidad de las extremidades, la alteración del lenguaje o el adormecimiento de extremidades, entre otros. Esta porción de tejido con daño irreversible se necrosa, se muere, como podemos observar aquí, constituyendo una zona de infarto irrecuperable, haciendo además que los síntomas permanezcan en el tiempo, condicionando secuelas en la persona que los ha sufrido. El cese del flujo sanguíneo en una arteria del encéfalo puede producirse por diversas causas, siendo la obstrucción de la luz arterial por un trombo la causa más frecuente, como podemos observar. El trombo está constituido esencialmente por un agregado de células plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y proteínas sanguíneas entrelazadas. Entre las más importantes es la fibra, como podemos observar aquí. Se va formando un trombo al momento en que todo esto se queda atorado. En ocasiones el trombo se origina de la propia pared arterial, ocluyendo el vaso localmente. En estas situaciones, como sería el caso de la arteriosclerosis, la arteria suele estar previamente dañada y el trombo se origina como consecuencia del daño arterial, como podemos ver. En otras ocasiones el trombo proviene de otro territorio circulatorio más proximal y el cese de la circulación se produce por la impactación de este trombo circulante en una arteria distal a diámetro menor de la del trombo. Esta ha sido la exposición del grupo número 7. Muchas gracias.